Buenos días a todos y todas. Muchas gracias nuevamente del espacio a José para poder discutir uno de los proyectos de ley más importantes, de las modificaciones más importantes que ha tenido el Código del Trabajo desde el 2016. Y que por supuesto ha causado, porque no puede ser de otra forma, un interés eh, eh, mayoritario de los empleadores y de los representantes de los trabajadores en Chile. Para efectos metodológicos, como decía José, yo ahora he desplegado la presentación, entonces yo no los veo a ustedes, ¿ya? Yo solamente veo la presentación en mi computador. Entonces, como decía José, por favor, micrófono abierto, porque si ustedes me escriben por chat, yo no los voy a estar, porque yo no los puedo leer. Porque como les digo, tengo la presentación a pantalla completa, porque estoy justamente en modo presentación. Entonces, como les digo, Perdona, Ronnie, pero si te es más cómodo, igual lo puedes, digamos, presentar de la forma anterior. O sea, lo importante es que todos opinen si está bien, si se podía ver bien. Eso es más que nada, pero también sí. no pretendo que estés tan aislado. O sea, que igual veas las personas, Sí. nos veas a nosotros en realidad. No, por supuesto, pero como les digo, micrófono abierto, intervengan todas las veces que quieran, porque efectivamente la idea es que no sea un monólogo. Los cursos anteriores han sido súper entretenidos porque hemos en realidad entablado una conversación y en el fondo esa es la idea. No, esto no es un curso pregrado en una universidad, sino que es un curso de capacitación y por tanto la participación es mucho más relevante porque la idea, y como ustedes lo van a ver en esta exposición, eh, el estilo nuestro es entregar herramientas lo más concreta posible. Lo más concreta posible. Esto no es teoría, no, esto no es un análisis doctrinario, digamos, de una legislación en particular, sino que en el fondo es para entregar herramientas lo más concretas posible. Bueno, la legislación que hoy día está publicada, en la Ley de la República, como ustedes todos han sabido, está recogida en la Ley 21.561 que modifica el Código del Trabajo con objeto de reducir la jornada laboral. La promulgación de la ley, es decir, cuando ya es sancionada por ambas cámaras del Congreso, en el caso chileno, fue el 14 de abril del 2023 y ya fue publicado, es decir, ya es ley de la República el 26 de abril de 2023. Por supuesto, como vamos a ver en la exposición, existe un conjunto de normas transitorias que prorrogan los efectos de la ley a partir del 26 de abril del 2024, cuando en lo que vamos a conocer como modelo A o 1 de implementación de la rebaja progresiva, se va a rebajar la jornada ordinaria de trabajo de 45 a 44. Ahora, previo a eso, hay que entender cuáles son los fundamentos de la legislación en términos generales de por qué los países, la media de la OCDE, en la cual Chile ahora se incorpora, han rebajado la jornada, tiene una serie de disquisiciones y una serie de argumentaciones. La primera es que una reducción de la jornada laboral en términos generales que observaban países desarrollados significa y ha significado una mejor calidad de vida personal y familiar para los trabajadores, disminuyendo los riesgos para la salud, potenciando el bienestar y el rendimiento laboral. Uno de los elementos que se vio cuando se tramitó esta legislación en esta segunda parte, que se sacó principalmente en el Senado, entonces se introdujeron toda esta cantidad de modificaciones que vimos. El proyecto original era solamente un artículo único que decía rebájese de 45 a 40. ¿No? Ese era todo el proyecto original, ¿no? Y todas estas disquisiciones que vamos a ver en este curso y que le dieron viabilidad para que esto terminara siendo ley de la República, se tramitaron principalmente en la Comisión de Hacienda y la Comisión de Trabajo en el Senado para darle viabilidad, si no, el proyecto era imposible, digamos, como estaba en los términos originales que fuera ley. Decía yo que hay un elemento esencial que se tuvo a la vista. Si ustedes atienden a las estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social, a propósito de este primer punto, hoy día un 47% de las enfermedades consideradas profesionales, es decir, cubiertas por la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
son de origen psiquiátrico por estrés laboral. Ese es el dato duro, ¿no? Lo cual es un doble de la media de la OCDE. Es decir, en Chile, que hasta hace relativamente 15 años atrás tenía una jornada de 48, se rebajó a 45 en una forma escalonada y de ahí se siguió un cierto modelo en este proceso de negociación para poder dar pie a esta ley. Se ha probado de que en el fondo, y esa es la discusión, cómo se compatibiliza productividad por una parte y por otra parte rebaja. Y en general, si uno atiende, como les digo, a la experiencia internacional, lo que ha ocurrido es que hay un proceso más o menos de acomodo de un año y medio de acomodo a la rebaja progresiva, que es la metodología utilizada por Chile, para que efectos de que la productividad se vaya acomodando. Ahora, en el caso chileno, a su vez, se ha dado una especialidad, que lo conversábamos antes de empezar el curso de instalación con el sello 40 horas. Han habido un porcentaje, si bien no mayoritario, pero no deja de ser relevante por el tamaño de las empresas, en términos de que ya han implementado progresivamente la rebaja. Es decir, y eso como lo vamos a ver, es parte de las posibilidades que da la legislación, como esto es un piso mínimo, hoy en día es perfectamente posible, como lo vamos a ver, en que la empresa incluso puede no esperar al plazo del 26 de abril del próximo año para efectos de, por ejemplo, rebajar de 45 a 44. Como vamos a ver hoy día, una de las posibilidades que da esta reforma es tener una jornada de 4x3. Es decir, que en la jornada ordinaria, las personas que trabajan en jornada ordinaria, de eso estamos hablando, puedan tener 4 jornadas de 10 horas. O que esta se promedie de lunes a sábado, para efecto de tener 4x3. Pero que con todo, la idea original, ¿no?, del 4x3, es decir, es tener 4 jornadas de 10 horas y 3 de descanso. Eso hoy día es perfectamente posible que se implemente hoy. Lo que ocurre es que efectivamente, claro, la dificultad de experimentar un 4x3 significa, y significó, igual que con el resto de las fórmulas que vamos a ver, que son 3 en el fondo para la implementación de la ley, un periodo de acomodo. Por supuesto, vamos a ver la parte final del curso y ahí yo voy a dar el pie para que ustedes opinen en términos de cómo ustedes ven la posibilidad y cuál es la metodología que ustedes van a utilizar para implementar. La otra que vamos a ver es un promedio, ¿no?, por día, por semana, con un máximo de 4 semanas, que eso también se puede implementar de hoy o bien a partir de abril del 2024. Bueno, entonces, en términos generales, cuando hay una rebaja de jornada, hay menos licencias médicas. Esto es la experiencia internacional. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un importante porcentaje, sobre todo de calificación de enfermedades profesionales asociadas al estrés laboral o la sobrecarga o enfermedades, sobre todo de orden psiquiátrico, asociadas al estrés laboral. Eso es un elemento que se tuvo presente y que se ha tenido presente tanto en derecho comparado como en el caso de la discusión chilena. En los países donde se ha implementado la reducción de la jornada laboral, la tendencia generalizada muestra que el valor de la productividad media del trabajo aumenta. ¿Cuándo? Por supuesto, en este proceso de acomodo, ¿no? Hay un proceso de un año y medio que vamos a ver que Chile va a tener, ha sido la experiencia comparada así, un acomodo en la productividad y después ya adecuado a la rebaja progresiva, se va aumentando, se estabiliza y después empieza a aumentar la productividad. Así ha sido la evidencia de otros países. Los estudios en ese sentido muestran que existe una relación inversa entre productividad y horas trabajadas, es decir, no necesariamente tener jornadas muy extensas asegura una mayor productividad. De hecho, todo lo contrario, ¿sí? Eso está probado en múltiples dictámenes de la SUCESO, de la Comisión de Medicina Preventiva, el COMPIN, en términos de que hay un pic de productividad a cierta cantidad de horas hombre trabajada diaria y de ahí la productividad de frentón baja, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y dada la experiencia y la evidencia,
tanto nacional como internacional, nuevamente, se ha asegurado o se ha concluido que no necesariamente tener extensísimas jornadas va a asegurar una productividad mayor. Desde ese punto de vista, la disminución de las horas laborales, por tanto, a su vez ha implicado un aumento de los ingresos reales. Obviamente hubo varias salvedades en la tramitación de la legislación, sobre todo en el Senado, en términos de, como les digo, la compatibilidad, es decir, entre productividad y reducción de jornada, y por eso es que se establece desde el proceso de diálogo social anterior, ¿no? Y ahí me hago una explicación. En abril del 2021, no, 2022, perdón, 2022, se implementaron dos procesos de diálogo social. Cuando yo hablo de diálogo social, es el procedimiento metodológico establecido por la Organización Internacional del Trabajo en un diálogo tripartito que implica a representantes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores, en términos de poder consensuar, ¿no?, en este caso, las bases que permitieron viabilizar y que esto fuera hoy día la legislación ley de la República. Y se implementaron dos procesos de diálogo paralelos. Uno fue 40 horas y el otro es sistema de pensión, ¿sí? Reforma tributaria se dejó para después y bueno, vimos después los efectos, pero eso es otra historia. Pero en el caso de pensiones y en el caso de 40 horas, se dieron en forma paralela y eso dio un protocolo de acuerdo que sirvió de base para poder darle viabilidad al proyecto. Hoy día, ley. Si uno ve el punto de vista estadístico, y es el punto 5, en la actualidad, este es el panorama general, el 70% de los países adherentes a la OCDE tienen una jornada igual o menor a 40 horas. Hoy. Chile, el 2028, si ustedes ocuparan, digamos, el sistema 1, como lo vamos a ver, que es la rebaja progresiva hasta llegar a 40 horas el 26 de abril del 2028, Chile va a entrar, ¿no?, de lleno al promedio mayoritario de los países de la OCDE. Recordemos que en el caso del 2005, en el caso chileno, se redujo de 48 a 45. Y si lo vemos en el contexto latinoamericano, obviamente la situación es bastante distinta, ¿no? Colombia, Argentina, Perú y México tienen todavía una jornada de 48 horas semanales. Ecuador tiene una jornada de 45, como la que tenía Chile hasta hace muy poco, hasta abril de este año. Y obviamente Brasil era el paradigma hasta el minuto con 44 horas semanales. Obviamente hago la salvedad de que cuando hablamos de Latinoamérica, en ese sentido Chile ha tenido, digamos, un distingo. Si uno ve cuáles son los países afiliados a la OCDE, ninguno de esos países está afiliado a la OCDE. No, salvo Colombia. En el caso latinoamericano, los países afiliados a la OCDE son Chile, latinoamericanos son Chile, México, Colombia y Costa Rica, ¿no? Ni Argentina, ni Perú, ni Brasil todavía son miembros de la OCDE para todo esto. Ahora, el modelo que se buscó implementar, por tanto, en Chile es similar a lo que ya ha sido efectivo en países como España, Alemania y Noruega, donde los resultados positivos de la flexibilización laboral se deben a una implementación gradual, como el caso chileno, llegando a consensos de cómo calcular la jornada en base a promedio, como la nueva legislación considera como posible. Como lo vamos a ver, hay una segunda forma importante de implementar la legislación en términos de que uno puede pactar un promedio semanal por día y por semana, como lo vamos a ver, con un plazo máximo de 4 semanas, y que va a permitir, estableciendo a su vez, me estoy adelantando un poco, de que de esas 4 semanas, 2 semanas se pueden trabajar hasta 45 horas, pero no solamente 2 seguidas, y el resto 40. De modo tal de que toda la diferencia que hay de horas, en exceso, comillas, de las 2 semanas de 45 se compensan en las semanas de 40. O sea, incluso va a existir la posibilidad de una planificación de tal forma que incluso es perfectamente posible hoy día que en las semanas de planificación haya en una tercera o cuarta semana incluso jornadas semanales que pueden estar en 35, ¿no? O 38 horas, dependiendo de cómo esto se va estableciendo. En términos generales, por tanto, si ustedes lo ven a modo general, esta reforma implica, y eso hay que reconocerlo, eso se ha reconocido por todos los sectores, como una de las reformas que ha establecido mayor flexibilidad al Código del Trabajo, como no se había visto en muchos años en el caso chileno.
¿sí? Como ustedes saben, la legislación laboral chilena tiende a la rigidez en muchos términos, tiende, por supuesto, a sobreproteger la parte más, evidentemente, más débil de la relación laboral, que son los trabajadores, y en términos del libro primero del Código del Trabajo, donde se establece, como ustedes saben, las normas generales, jornadas, remuneraciones, jornadas especiales, eh, eh, etcétera, ¿no? Los principios generales, derechos fundamentales, acoso laboral, acoso sexual, o sea, todo el libro primero no había habido una modificación tan profunda como esta en mucho tiempo. ¿Dudas o consultas hasta ahora? De recién mi... Yo voy a preguntar, Consulte todo lo que don quiera. Ronnie, Dígame. cuando usted ya, habla del promedio en la semana, que yo puedo Sí. hacer 40 horas, 44, ¿eso tengo que estipularlo los días que voy a trabajar? Exactamente, aquí va a haber esta es una forma, muy buena su pregunta, esta va a ser una forma de cómo se implementa, en que uno va a tener que, si hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores, y vamos a ver incluso que en el caso de empresas con sindicatos, va a tener que haber un acuerdo previo entre el sindicato y la empresa, se puede hacer una planificación por semana, por día y por semana, con un plazo máximo de 4, y que va a poder implementarse, que incluso hasta máximo 2 semanas seguidas podrá trabajarse 45 y el resto compensándose en las siguientes 2 semanas en 40 o incluso rebajándose a 40. Esta planificación, que es un acuerdo que implica, como les digo, un grado de flexibilidad muy notable para efectos de lo que era la legislación hasta ahora, va a ser una de las formas en que las empresas pueden cumplir la rebaja de jornada. No sé si contesto así. Y obviamente esto, por supuesto, esto se comunica, ¿no? O sea, por ejemplo, si hoy día estuviéramos en el 2024, más allá del 26 de abril, y ustedes como empresa eligieran este tipo de, que llamémosle, le podemos llamar, digamos, la fórmula B, ¿no? O fórmula 2 de cumplimiento de la legislación, ustedes pueden acordar con sus trabajadores o con sus sindicatos y decir, mire, vamos a tener la planificación, por ejemplo, del mes de junio del 2024, imaginémonos, ¿no? Y esa planificación por día, por semana, no tiene que estar consensuada 10 días antes y publicada a los trabajadores en el mes de mayo. Si yo sigo, por ejemplo, el mismo ejemplo. Yeah. Ahora, ese grado de flexibilidad en Chile no existe. Y da cuenta de que en el fondo lo que se logró en el Senado, que es donde están todas estas modificaciones que vamos a ver, da cuenta de que la flexibilidad laboral, igual que pasó en la pandemia con el teletrabajo, que algo comentábamos antes del inicio de las clases, son dos fenómenos que en el fondo en Chile se han abierto y se están empezando a abrir camino, producto de que en el fondo, una de las lecciones que nos da el COVID, y nos da hoy día, por ejemplo, el virus sincicial, por ejemplo, y este tipo de rebaja en jornada, da cuenta de que es perfectamente posible compatibilizar mayores grados de flexibilidad con rebaja de jornada o adaptabilidad laboral, ¿no? Ayer, por ejemplo, fue publicado en la Dirección del Trabajo el comunicado recomendando, a propósito del brote sincicial y adenovirus y demás, que está viviendo el país, en términos de que todas las personas que tienen a su cuidado niños de menores de 5 años, se recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda de que vuelvan a teletrabajo, ¿no? Y nos dimos cuenta, a propósito del COVID y toda la legislación dictada a partir del 2020 en relación al COVID o en el contexto de la pandemia, nos enseñó incluso de que existe un conjunto de funciones hoy que es perfectamente posible que las trabajadores y trabajadoras la desempeñen incluso en un íntegro o 100% desde sus hogares. Principalmente, por ejemplo, labores administrativas. O bien, como existe hoy en día, hasta el día de hoy, en muchas empresas en donde existe un mix, ¿no? En términos de que una parte de la jornada laboral se realiza desde la casa y otra parte se realiza de manera presencial. Bueno, esos fenómenos que antes de la pandemia eran impensados en Chile, bueno, se han tenido que incorporar como praxis. Y de hecho, eso lo hablábamos justamente antes de empezar el curso, ¿no? En Chile hoy día existe una maciza legislación sobre teletrabajo o trabajo a distancia, pero
supeditada a estados de excepción constitucional o estados de emergencia sanitaria, como el caso que está viviendo Chile hoy día. Lo que falta ahora es establecer una legislación sobre el teletrabajo de manera más permanente, es decir, que sea una legislación que los empleadores y trabajadores en un acuerdo puedan implementar sin necesidad de que exista o un estado de emergencia sanitario como el actual, o como el que se identificó el COVID, o un estado de excepción constitucional, ¿sí? No obstante aquello, solamente doy un tips, yo voy a dar varios tips, digamos, durante esta exposición. Está plenamente vigente, que en el caso de un nuevo estado de excepción constitucional, que en este caso hoy día Chile no existe, existe alerta sanitaria. Aquellas trabajadoras que tengan su cuidado de niños hasta 12 años o personas en situación de discapacidad preferentemente puedan volver al teletrabajo. Eso en Chile está vigente, ¿sí? Pero como les digo, falta esta regulación más permanente. No sé si con eso contesto su pregunta. Sí, ¿Sí? estoy claro, sí, gracias. ¿Sí? ¿No hay duda? Ahora, esto lo vamos a volver a ver porque esto es parte, digamos, de la implementación de la ley. Así que si hay alguna otra duda o surgió una nueva consulta, por favor, no duden en realizarla. ¿No? Micrófono abierto para ustedes. Bueno, vamos a ver llamémosle la fórmula 1 o A de cumplir la implementación de la ley. Como lo veíamos, y aquí Chile siguió la experiencia comparada, la rebaja en la jornada ordinaria de trabajo, de eso estamos hablando, y del artículo 22, incluso vamos a ver que se dictó un nuevo artículo 22 bis. Es una rebaja progresiva. Es decir, que no entra en vigencia, como se creyó en algún minuto, y por eso que se estableció esta gradualidad, de que se entendió de que era absolutamente imposible en el caso chileno implementar una rebaja de 45 a 40 de un sopetón. Eso era imposible y era inviable. Entonces se estableció un cronograma. Y ese cronograma significa de que todas las empresas en esta fórmula A van a cumplir íntegramente la ley si rebajan progresivamente la jornada de trabajo ordinaria en esta forma. A 44 horas, de rebajar de 45 a 44 al 26 de abril del 2024, el próximo año. De 44 a 42 el 26 de abril del 2026, en 3 años más. Y de 42 a 40 al cabo de 5 años, o sea, el 26 de abril del 2028. ¿Por qué hago hincapié en el 26 de abril? Porque el 26 de abril es la fecha de publicación de la ley que estamos viendo, ¿no? De la modificación de jornada. ¿Cómo quedó, por tanto, el inciso primero del artículo 22 que regula la jornada ordinaria? Dice, la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 40 horas semanales y su distribución se podrá efectuar en cada semana calendario o sobre la base de promedios semanales en lapsos de hasta 4 semanas, con los límites y requisitos señalados en este capítulo, que es la fórmula B que vamos a ver. O sea, vuelvo a recalcar, ¿cómo hoy día se puede cumplir la ley? Primera, que seguramente va a ser la más utilizada por las empresas, sobre todo de tamaño mediano hacia pyme, que es una rebaja progresiva incorporada a la jornada a partir del 26 de abril del 2024 a 44 hasta llegar a 40 el 2028. Esa es una forma de hacerlo. La segunda fórmula que se puede hacer a partir del 26 de abril del próximo año es decir, no, yo lo que voy a hacer es establecer, como lo establecíamos en la pregunta de usted, una planificación por día por semana con un máximo de 4, en donde máximo 2 semanas de estas podrán trabajarse 45 horas y el exceso de estas se promediará en la rebaja de las siguientes 2 semanas a promedio de 40 o incluso menos. Que es una planificación que incluso se puede hacer de manera anual. Y vamos a ver de qué, a propósito de la manera anual, vamos a ver un conjunto de normativas que es la relación de cómo se compensan los días de descanso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las empresas de funcionamiento continuo que están sujetas al artículo 38 del Código de Trabajo, por ejemplo, el número 2, donde faena continua, como por ejemplo las empresas mineras, etcétera. Y por supuesto vamos a ver las jornadas especiales que también se modifican a propósito de esto. Y la tercera fórmula que da la ley es el 4x3. ¿Puedo preguntar? Todas las que quieran. Ya disculpe que lo interrumpa. No, por favor.
en esta flexibilidad que da el hacer la jornada, ¿me permite a mí tener un contrato por media jornada? Sí, ¿Y la que yo lo jornada pueda parcial, distribuir en los días que a mí me interesen? sí, la jornada parcial se mantuvo, como la vamos a ver. Ya no Ya, se pero creyó no que se iba a disminuir, pero se mantuvo se mantuvo a 30 horas, pero yo a 30 tengo horas. media jornada semanal. ¿Ya? Ya es decir, en este minuto son 22,5 horas. Sí, ¿Ya? ¿Eso me sí, permite todavía hacer la ley que yo haga la media jornada totalmente. y los días que a mí se me antoje? Sí, po, tal cual como ¿O está. ¿Por también qué? tengo Porque, que tenerlo sí, porque regulado? como, no, como eso se mantiene como usted lo tiene ahora. ¿Por qué? Porque como le digo, es muy buena su pregunta. Lo que estamos hablando aquí es una rebaja de la jornada ordinaria de trabajo. Ya. La media jornada es otro tipo de jornada. Ahora, claro, ¿qué es lo que ocurrió a propósito de la rebaja de jornada? En esta, digamos, modificación que también incluyó el artículo 38, que como vamos a ver, incluyó un nuevo artículo 22 bis, que el artículo 22 o los artículos 22 se limitó bastante a lo que existía hasta el día de hoy, hasta antes del 26 de abril de este año. Tocó otras jornadas especiales, pero en general, y eso es una norma, en una norma usual del derecho, todas aquella normativa referida a jornadas, perdón, dicho de otra forma, toda normativa que regule exclusivamente las jornadas que vamos a ver, significa que el resto de las jornadas no se tocan. No es que porque se modifique la jornada ordinaria, o el artículo 38 o el artículo 22, el resto de la jornada se va a tener que rebajar. No, el resto de la jornada o los tipos de pacto de jornada se mantienen vigentes. Por supuesto, vamos a ver, insisto, que va a haber en esta exposición una serie de modificaciones a contratos especiales y a jornadas continuas, como el artículo 38, que vamos a ver que hay una compensación, y va a haber jornadas excepcionales incluso de 42 horas y no 40, y vamos a ver cómo en el fondo la ley establece la compensación de días trabajados, incluso en año calendario, ¿no? Pero en general, como contestando directamente su pregunta, todas aquellas jornadas que no sean tocadas por esta ley se mantienen tal cual como están. No sé si le contesto A a su ver consulta. si yo entendí lo que usted me dice. La jornada solamente que se está modificando es aquella jornada ordinaria de 45 horas semanales. Esto es lo primero. Sin embargo, hay ¿Ya? otras jornadas que se tocaron producto de esta reforma. Como por ejemplo, trabajadores de transporte, como por ejemplo, choferes urbanos, como por ejemplo, trabajadores agrícolas, como por ejemplo, trabajadores de casa particular. El ¿Ya? artículo 22, como la vamos a ver, los trabajadores excluidos del límite de jornada se redujo mucho, por consideraciones que vamos a ver en 5 minutos. Y a su vez también se tocó el artículo 38, sobre todo el número 2, que son aquellas empresas de funcionamiento continuo, es decir, que no paran. Esas son las jornadas, esos son los aspectos de jornada que se tocaron con esta reforma. Y por tanto, todas aquellas jornadas que no están en esta exposición se mantienen vigentes tal cual como están hasta ahora. ¿Se entiende? Yo lo entiendo, pero Dígame, veo duda en usted. es que tengo mis dudas porque, bueno, lo que entiendo claro es nuestra jornada ordinaria, pero Sí, nosotros además tenemos jornada, somos una empresa de transporte, tenemos sí, jornadas excepcionales. Usted me dice que sí. no se va a tocar la excepcional, No, pero se va a tenemos tocar. una De hecho, transporte se toca. No, de hecho, transporte se toca. Se toca y claro, vamos a ver que hay vamos a ver que ahí, y eso, hay una parte de la respuesta que no se la va a poder dar hoy día, porque nosotros estamos a la espera de un reglamento de esta ley, que tiene que dictarse, dice una norma transitoria, en el plazo de 6 meses de publicada, ¿no? Y seguramente una de las jornadas especiales, porque la jornada de transporte es una jornada especial, que se va a tocar porque la misma ley lo dice, vamos a ver cómo se adecua el promedio de 180 a 40, ¿sí? Eso se va a tocar, efectivamente. yeah. Eso se va a tocar. Pero ¿por qué se toca? ¿Por qué? Porque la ley dice se va a modificar la jornada de las empresas de transporte. Si no lo hubiese dicho, no se hubiese tocado. Eso es lo que yo quiero que me entienda. O sea, todas Yeah. aquellas jornadas especiales que nosotros no vamos a ver hoy día siguen exactamente igual como existen hasta el día de hoy. Ah, ya. Ahora me ¿Ya? queda más claro. Pero Gracias. efectivamente se toca, se toca.
Y ahí va a haber un tránsito de 180 promedio de cálculo a 40. Ahora, ¿cómo se va a acomodar eso? Lo vamos a ver. La ley propiamente tal da un camino, pero la regulación específica va a tener que hacer el reglamento. Y ese reglamento, el ministerio tiene que dictarlo de acá a septiembre de este año. Ese reglamento todavía no ha sido dictado. Una de las cosas que tiene que ver justamente es la regulación de cómo se va a balancear o cómo se va a asociar para efectos del cálculo de aquellas jornadas, como las jornadas de transporte que tienen hoy día, hasta antes del 26 de abril, un promedio de 180 horas. No sé si me explico. Mensuales. Claro, Sí. como se calcula hasta el día de hoy. Bueno, ahí va a haber un acomodo a 40, efectivamente, pero no lo adelantemos, ya vamos a ir para allá. Por tanto, es el calendario, como le decía yo, fase 1 o forma 1 de cumplimiento de la rebaja jornada ordinaria. De 45 a 44 el 26 de abril de 2024, de 44 a 42 el 2026 y de 42 a 40 el 2028. ¿No? Y como le digo yo, la dictación de los reglamentos de implementación, que son 3, lo tiene que implementar la Dirección de Trabajo previo dictación del Ministerio a más tardar el 26 de septiembre del 2023. Y seguramente nos vamos, este mismo grupo, seguramente nos encontraremos en septiembre cuando tengamos que repetir este curso, pero ya con toda la información total, es decir, con los reglamentos dictados, ¿no? Y ahí seguramente vamos a tener que realizar este curso de nuevo, pero ya con toda la información. Como decía yo, esta reforma toca varios artículos, principalmente el 22 y el 38. Incluso se crea un 22 bis nuevo que no existía. ¿Por qué? Antes de la dictación de esta ley, existía, y existe hasta el día de hoy, la posibilidad, que también está en el artículo 22, de que ciertos trabajadores se encuentran eximidos del límite de jornada de trabajo. Lo que hace la legislación es reducir. ¿Por qué? Porque en el caso chileno, si uno va a la historia de la ley, el artículo 22, inciso segundo, cuando habla de los trabajadores excepto el límite de jornada, ¿no? Esa jornada se presentó o se pensó por el legislador como una excepción a la jornada ordinaria. Lo que ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en otros casos de modificaciones del Código de Trabajo, la excepción se ha convertido más bien en regla general o mayoritaria. Me explico. Si uno va a las estadísticas en Chile, el número de trabajadores que cumplen jornada ordinaria recién está en el cuarto o quinto puesto. Antes de la reforma, por supuesto, cuando se ve y se dé el primer informe de implementación de la ley, que va a ser seguramente el segundo semestre del próximo año, ya ha pasado un año de implementación, dictados los reglamentos, etcétera, etcétera. Vamos a ver si esto se varía o no. Pero en el general, en Chile, las principales fórmulas de jornada son turno, 22 y jornada especial. Y en un cuarto o quinto lugar, recién jornada ordinaria. Entonces lo que hace la ley, y esto sí lo hace esta ley, es reducir la posibilidad de pactar 22. ¿Por qué? Porque en el fondo, si uno va a las estadísticas de fiscalización, se ha probado y acreditado de que existe un conjunto de trabajadores que no tienen ningún sentido o no existe una justificación de que mantengan una jornada excluida del límite. Lo doy con 2 ejemplos o 3 ejemplos que hemos visto en otros cursos. Por ejemplo, una empresa en un curso anterior, y lo reconoció, dijo, ¿sabe qué? Yo tuve que modificar la jornada de prevencionista de riesgo porque lo tenía por artículo 22. La pregunta es, ¿existe una justificación que un profesionista de riesgo esté contratado sin límite de jornada? No. De hecho, fueron multados. Y la apelación, por supuesto, se la rechazaron. En empresas agrícolas, ¿no? Administrador de predio. Pero el administrador de predio se comprobó, nosotros de hecho en ese curso leímos el contrato,
Y yo me di cuenta de una cosa muy sencilla, de cómo estaba redactado ese administrador de predio, reportaba a un jefe, tenía que marcar entrada y marcar salida. Y no obstante aquello, me explicaban que había vicisitudes, que tenía que quedarse sábado y domingo y demás, pero en el fondo, si uno lo analiza, ese trabajador no tenía justificación de tener un artículo 22. Entonces, lo que hace la ley, en definitiva, es decir, mire, vamos a reducir. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque el sentido de la ley es que se rebaje la jornada, ¿no? Y si no se hubiese, de modo tal de que si no se hubiese modificado y reducido el ámbito del artículo 22, que vamos a ver en las excepciones, en el fondo la jornada hubiese quedado prácticamente como una letra muerta, porque en el fondo era tan fácil como traspasar hoy día todos los trabajadores contratados por jornada ordinaria artículo 22. Y al final la jornada en sí como rebaja no se hubiese cumplido los objetivos. Hoy en día, ¿cuáles son, ya dictada la ley, las excepciones, es decir, aquellos trabajadores que quedan fuera de la rebaja de 45 a 40, de frentón? Administradores, pero vamos a ver con ciertas características, gerentes, apoderados con facultades de administración, y esta es la que me interesa más, la cuarta, aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata, pero en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Es decir, no basta hoy con establecer en el contrato de trabajo que el trabajador desempeñará sus labores sin fiscalización superior inmediata. No, tiene que haber una relación íntima en que la naturaleza del servicio que desempeña justifique que el trabajador desempeñe sus labores sin necesidad de fiscalización superior inmediata. Yo aquí di dos ejemplos, ¿no? Un previsionista de riesgo de una empresa que estaba contratado por el artículo 22. No tenía ninguna razón de ser. Ese trabajador tiene que estar contratado por jornada ordinaria. Don Ronnie, una Sí, consulta. sí. Las personas, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros contratamos por este artículo 22, lo dejamos exceptuado de la jornada, Sí. pero esta persona está teletrabajando y que no, es como que también podría entrar en que puedan decir que no está con una fiscalización superior inmediata. ¿Podría quedar exceptuado entonces de la rebaja? Habría que ver la naturaleza de la labor que desempeña. Esa es Ah, la ya. diferencia hoy en día. Esa es la diferencia, ya. Es, O sea, so- ya no es solamente dejar estipulado en el contrato artículo 22 y no va. no dejar como una descripción. Habría que dejar como una descripción también entonces de ese cargo. Tres cosas hay que, si usted quiere anoten al tiro, estas cosas no están en el PP. Eso, ya. Esta es la parte del detalle, digamos, del lado B del curso, digamos. ¿Mm? De lo que se está viendo hasta el minuto, y lo que se desprende de la declaración de la ministra del Trabajo, el subsecretario, del director de Trabajo y demás, es lo siguiente. Para justificar hoy un artículo 22, inciso segundo, en el sentido que estar excluido del límite de jornada, tiene que estar justificado muy bien cuál es la naturaleza de la labor que desempeña, cuál es la designación de cargo y cuál es la relación entre el servicio y la empresa. Esos son los tres elementos. Dicho de otra forma, si un trabajador hoy día contratado por 22, inciso segundo, ustedes concluyen de que ese trabajador perfectamente podría desempeñar su labor en jornada ordinaria, mi recomendación es que traspasen y modifiquen el contrato. Hoy, no esperen al próximo año. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Como lo vamos a ver en la parte final del curso, en otras disposiciones que modificó esta ley que no están en el código, se implementa y se establece un plan nacional de fiscalización que permite que las empresas opten por un proceso, me estoy adelantando, por un proceso de fiscalización voluntaria. ¿Para qué? Para que justamente no quede en incumplimiento de la ley. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hago este hincapié hoy día? En este lapso que está entre que se publicó la ley el 26 de abril del 2023 hasta que se entre la primera rebaja obligatoria a 44 el 26 de abril del 2024. ¿Por qué? Porque al 26 de abril del 2024 ustedes tienen que estas cuestiones tenerlas resueltas como empresa. ¿Por qué? Porque va a venir la fiscalización. Como les digo, va a existir un plan nacional de fiscalización.
¿sí? Entonces, es perfectamente posible de que ustedes, y va a ocurrir, créanme, muy posiblemente que llegue un par de fiscalizadores, por ejemplo, de manera presencial, y le pidan el listado de todos los contratos vigentes al 26 de abril de 2024. Entonces, mi recomendación son dos. Primero, ustedes desde ya, esto, el segundo tips, desde ya yo haría una revisión de todos los trabajadores que están contratados hoy por artículo 22, inciso segundo, o sea, excluidos del límite de jornada. Hoy. Y hacer el examen que le estoy diciendo yo. ¿Existe la justificación de que ese trabajador esté en 22? Si concluyen que sí, lo que yo haría es, si no está claramente precisado, es la naturaleza de la función y el vínculo o impacto de esta función en la empresa. ¿Por qué? Porque si de este análisis que yo le estoy planteando, ustedes, insisto, concluyen de que ese trabajador perfectamente puede trabajar en jornada ordinaria, independiente que esté a domicilio en teletrabajo o no, mi recomendación es que modifiquen ahora. Cosa de que, insisto, cuando llegue el 26 de abril del 2024, toda este conjunto de trabajadores, por esta situación, esté resuelto. Ahora, si existiera duda, recomiendo, como esto usted entenderá que va a venir una avalancha de consultas y solicitudes de fiscalizaciones voluntarias el 26 de abril de 2024. A partir de esa fecha, yo me adelantaría y podría perfectamente empezar a trabajar en consulta con la Dirección de Trabajo, por supuesto, haciendo la salvedad de que ustedes tengan la certeza de que tienen, por supuesto, todo en orden. Porque obviamente no es la idea de que ustedes, por ejemplo, soliciten una fiscalización o hagan una consulta y de repente la Dirección de Trabajo les pille un incumplimiento por un motivo distinto. Por supuesto que no. O sea, yo parto de esa base, de que tienen todo en orden, de que si han sido fiscalizados no han sido multados, si han sido multados esas diferencias han sido subsanadas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea? Sí, don Es que esto es Rafa, súper se importante. entiende la idea. Es que Sí, esto es se súper entiende. importante. Sí, Esto es uno de los elementos centrales de la modificación. sí. ¿Por qué? Porque Una consulta, acuérdense. Sí, dígame. Su nombre, sí, que no los veo. aprovechando, Como no los no de la veo, naturaleza de la jornada, sino más bien de lo que tú estás planteando de este tipo de fiscalizaciones como, ¿cómo dijiste que eran voluntarios. voluntarias? ¿Ah? Va a ¿No es haber un cierto? proceso de fiscalización voluntaria, sí. Ya. Que sea voluntaria no significa que si se detecta alguna desviación no sea sancionada o en No, estos casos cuando son voluntarias existe como el parte de cortesía. exactamente. Eso es lo Ya, que se espera. Eso perfecto. según las declaraciones de las autoridades. Ahora, insisto, ¿dónde va a quedar regulado esto? En el reglamento. El reglamento hoy día no existe. Pero si uno va a la historia de la ley, a cómo se discutió y cómo se estableció la campaña nacional de fiscalización, efectivamente va a ser como tú lo planteas. Porque la idea no es pillar a la empresa, la idea es ayudar a que la empresa cumpla la norma. Ahora, mi punto cuál es, y vuelvo al elemento, yo aquí insisto, y disculpe que quizá me detenga, pero para mí este es uno de los elementos esenciales de esta reforma, porque insisto, recuerden, el objetivo es que la mayor cantidad de trabajadores puedan optar a la reducción de jornada. Ese es el objetivo de la ley. No como existía hasta antes, de, como les digo, jornada ordinaria estaba en un cuarto, quinto lugar estadístico recién en cumplimiento de tipo de jornada. Y justamente lo que se ha visto con la evidencia es que ha habido un exceso de contratación de puestos por artículo 22 que uno incluso, y eso lo hicimos en un ejercicio en otros cursos, y lo podemos hacer acá, yo planteo, José, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Yo incluso ya trabajamos esa malla que ya, en el sentido de que lo que yo quiero hacer a partir de acá es un taller, en términos de ver ya no esto, porque esto ya va a estar pasado, sino ver efectivamente proyectado en pantalla los contratos de ustedes. Porque como les digo, yo me he dado cuenta en los 3 cursos anteriores a este que hemos hecho, cuando a mí me han mostrado contratos, es que yo leo el artículo 22 de ellos y no está bien justificado. No está bien justificado. Dice, en la mayoría, que son más bien formales, ¿no? Y dice, el trabajador quedará excluido del límite de jornada de acuerdo al artículo 22 y su segundo, punto. Eso no dice nada hoy día. Claro, hasta antes de la modificación podría pasar, apenitas, pero podría pasar incluso un proceso de fiscalización. Pero hoy en día no. Hoy en día hay que tener muy presente, insisto y recalco, para que se entienda que ese trabajador no va a rebajarse, me acuerdo que es la excepción.
para que ese trabajador siga estando en el grupo de aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata, pero en razón de la naturaleza de las labores que desempeña, es decir, que ese conjunto de trabajadores ustedes no le van a rebajar la jornada, porque esa es la postura de la empresa. Eso tiene que estar muy bien justificado. Y como les digo, la media de los contratos que yo he revisado, no solo en cursos, sino en el ejercicio de asesoría en general, no están bien fundamentados. O son muy escuetos. O en realidad uno no entiende el por qué, dada la función que desempeña, esté contratado por 22. Incluso he dado, me ha pasado en un par de veces, me llamó mucho la atención, que existían en algunas empresas, principalmente más pequeñas, que había trabajadores con labores administrativas contratados por artículo 22, inciso segundo. No tienen ninguna razón de ser. O sea, si les llegasen a multar, a fiscalizar, eso es multa segura, pero segura. Entonces, quiero, por tanto, hacer recalco. Mire cómo quedó el 22, inciso segundo nuevo. Dice, quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que prestan servicios como gerentes, tienen que tener el cargo de gerente. Hay contratos que dicen la labor de representante. No, la representación no necesariamente está asociada al cargo de gerencia. Generalmente sí, ¿no? Y ahí uno va, por supuesto, a la regla del artículo 4 del Código de Trabajo, ¿no? Que ahí el Código de Trabajo establece una presunción de derecho, es decir, que no admite probar el contrario, y establece que uno de los cargos sí o sí es representante legal para efectos laborales del gerente. ¿Ya? Pero tiene que decir gerente y tiene que tener labores de gerente. Administradores, y aquí la ley dio un punto. Y aquí voy a la jurisprudencia de la Suprema. Aquí la Suprema sí ha resuelto cosas. Para estos efectos, es decir, insisto, estamos hablando de la prueba de la blancura, comilla, de que por decisión de la empresa, a pesar de la implementación de la rebaja de jornada ordinaria, ustedes opten que un conjunto de trabajadores hoy contratados por 22 no se les rebaje. Ese es el estándar. El administrador o el apoderado con facultad de administración ha dicho la excelentísima Corte Suprema, tiene que cumplir copulativamente, es decir, vinculadamente, 3 requisitos. 1. La facultad de contratar y despedir personas. 2. Sin fiscalización superior inmediata, pero de verdad. 3. Que no cumpla entrada ni salida ni cualquier elemento propio de la jornada ordinaria. Así lo ha dicho la Suprema. Entonces, vuelvo al ejemplo que yo di de un curso anterior que hicimos, en donde había una cláusula, un contrato que decía administrador de predio, era una empresa agrícola, de exportación. Pero uno en el análisis del contrato, el caballero, si bien decía administrador, estaba contratado en el artículo 22, si uno iba a la redacción, el caballero tenía que reportar todos los días a una persona superior. No obstante que era 22, tenía que marcaba de entrada y marcaba de salida. No, incluso no se le pagaba horas extraordinarias. El análisis de y era un contrato antiguo, no era nuestro contrato nuevo, el caballero llevaba como 10 años. ¿Sí? Entonces, ese tipo de administradores no queda eximido del límite 22, porque el caballero no podía hacer ni tomar decisiones de contratar ni despedir personas por mutuo propio. Tenía que reportar permanentemente todos los días a un superior jerárquico, que incluso lo iba a fiscalizar a él, ¿no? Tenía que entrar, le controlaban entrada y salida al predio, etcétera. O sea, en el fondo eran elementos propios consustanciales de una jornada ordinaria, no de un artículo 22 y su segundo. Entonces, vuelvo a reiterar. Tips número 4. Hoy día ustedes tienen un plazo posible, o se abrió por las normas transitorias, que esto recién, si ustedes se acogen al sistema número 1, que es decir, bueno, nosotros vamos a rebajar progresivamente aquella jornada de los trabajadores suscritos a jornada ordinaria, y vamos a ver, por supuesto, las jornadas especiales que también están incluidas, de manera gradual, desde 44 al 2024 a 40 al 2028, que probablemente, como les digo, sea el procedimiento más utilizado. Pero a partir de ahí, a partir del 26 de abril de este año hasta el 26 de abril de 2024, ustedes tienen que hacer este análisis y este examen. Para concluir, ojalá, idealmente, al 26 de abril de 2024,
¿Cuáles son aquellos trabajadores de su empresa que por decisión de ustedes entienden de que técnicamente hablando o son gerentes, o son administradores, o son apoderados con facultad de administración, o son de aquellos trabajadores que trabajan sin fiscalización superinmediata en razón de la naturaleza de las labores que desempeñan? Porque dice ahí, a su vez, ¿por qué hago este hincapié? Porque la ley, como lo vamos a ver, da una serie de nuevas prerrogativas a la inspección del trabajo, como es este caso. Dice, en caso de controversia y a petición de cualquiera de las partes, y créanme que los trabajadores van a hacer la reclamación, el inspector del trabajo respectivo resolverá si esa determinada labor se encuentra en alguna de las situaciones descritas, o sea, si es gerente, administrador, apoderado o aquellos trabajadores sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores que desempeña. De su resolución, a su vez, podrá recurrirse ante el juez competente dentro del 5.º día de notificado, quien resolverá en única instancia sin forma de juicio oyendo las partes. La pregunta, por tanto, en virtud de este nuevo inciso 22, inciso segundo, artículo 22. El 22 se hizo de nuevo. Si uno ve que hay un proceso de prerrogativa de ante la duda, es decir, si ese trabajador o trabajadora queda excluido de la rebaja jornada o no, hay una instancia de reclamación, la pregunta es, ¿cuándo debiera estar resuelto eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo tiene que estar resuelto eso? Más si va a ir revelación ante el tribunal. O sea, que lo que aletarga, digamos, la resolución. Pero claro, uno podrá leer que el tribunal resolverá en única instancia si forma de juicio, pero eso no significa que resuelva al día siguiente. Entonces, ¿cuándo tiene que estar esto resuelto? Idealmente. Antes del 26 de abril. Antes de abril de 2024. Porque esta norma está vigente. Porque esta es la norma excepcional. ¿Cuál es la norma que está prorrogada porque efectivamente está prorrogada por una norma transitoria? La rebaja progresiva hasta llegar a 40, en la fórmula, como hemos denominado 1 o A. Pero la reclamación está vigente. Y a su vez, como ustedes lo ven, cualquiera de las dos partes puede solicitar la reclamación. Entonces, aquí hay un tema de manejo que es, yo claramente, y de clima laboral sobre todo, que es extremadamente sensible a mi juicio. Es decir, si ustedes tuvieran, por ejemplo, no sé si es el caso de ustedes, pero un porcentaje importante en 22, y ustedes, insisto, después del análisis de este curso, que yo insto a que usted haga una revisión de todos esos contratos, si ustedes llegan a la conclusión de que va a quedar igual, es decir, no se le va a rebajar la jornada, tienen que estar especialmente seguros. Y si no están seguros, acudan a la instancia administrativa. ¿Por qué? Porque el problema que va a ocurrir, ¿cuál va a ser? Es que va a llegar el 26 de abril de 2024. Ustedes van a tener que comunicar a una serie de trabajadores que a ellos no se les va a rebajar la jornada. ¿Y qué es lo que va a hacer el trabajador? Bueno, ¿por qué al resto y a mí no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a reclamar a la inspección de trabajo. Ahora, como va a haber una marcha blanca, como lo planteamos, seguramente, como se plantea antes, como multa de cortesía. Pero eso no obsta a de que en el fondo va a haber un proceso nacional de fiscalización. Y a su vez, si ustedes lo entienden, es complejo tener una empresa trabajando con un conjunto de trabajadores que cumplen un tipo de jornada sin límite, que ustedes no van a saber si después lo tienen que modificar o no. Porque ese acomodo de pasar de un 22 eximido a una jornada ordinaria es un cambio importante en la empresa. Entonces, como les digo, mi percepción de todo esto que hemos estudiado y que hemos seguido el proceso desde el principio de la tramitación de esta legislación, es que en el fondo la empresa, como hay un margen de tiempo hasta abril del próximo año, ojalá esto esté resuelto. Y si tienen dudas, consulten. Y si quieren recurrir a la inspección, háganlo. Y ahí vamos a ver cuál es el criterio de la inspección. Porque puede ocurrir de que haya inspecciones que acojan la reclamación ahora. U otros digan, no, esperemos al 26 de abril de 2024. Bueno, pero si ese es el criterio de la inspección de ustedes, bueno, que quede por escrito. Porque si queda por escrito es un respaldo para ustedes. Cosa de que si llega un fiscalización le diga, bueno, ¿por qué no hicieron la reclamación? No, porque aquí está el dictamen, ahí está la resolución de la inspección de usted, que dicen de que recién esas cosas se van a resolver el próximo año. Pero que quede la constancia, ¿no?
Entonces, como les digo, hago hincapié en aquello. Como les digo yo, va a haber una calificación y aquí hay varias competencias de calificación de la ADT. Este es un caso. Vamos a ver que hay otros. Por ejemplo, el derecho de la banda de 2 horas para la madre que tiene a cuidado niños, lo vamos a ver después en detalle, de que ellos van a poder modificar su entrada o salida. ¿Ah? Ayer, de hecho, en el webinar que yo vi de su secretario, dio una aclaración al respecto que le vamos a dar a propósito. Yo justo coincidió que fue un día antes de este curso y ahí dio una aclaración súper interesante que le vamos a ver a propósito de ese derecho, que es un derecho que no existía. Pero en general, la competencia para calificar la ADT, en caso de controversia en términos generales, el inspector de trabajo siempre resolverá si esta determinada labor, por ejemplo, en este caso, se encuentra en alguna de las situaciones descritas, lo que podrá recurrirse ante el juez del trabajo competente, dentro del 5º día, ¿no? Dicha competencia, por tanto, se plantea en especial respecto a aquellos trabajadores que prestan servicios sin supervisión directa e inmediata, que es la tendencia mayoritaria de este tipo de excepción. Para estos efectos, por tanto, deberá acreditarse dicha calidad de jornada antes de la entrada en vigencia de la ley para aquellos trabajadores cuya relación laboral se encuentre vigente antes de la publicación de la ley. O en este caso, entrada en vigencia. ¿Se entiende lo que estoy planteando de este examen que es súper importante? Porque existen muchas empresas que tienen una cantidad importante de trabajadores contratados por artículo 22, inciso segundo, excluidos del límite. Tiene que necesariamente haber este examen. Y por tanto tiene un plazo, a mi juicio, deseable hasta abril de 2024. Ahora, no es un plazo fatal, por supuesto, porque va a haber un proceso de marcha blanca, pero para efectos de ordenar, ¿no?, esta rebaja, a qué trabajadores van a beneficiar y en el caso de las jornadas especiales, cómo se va a hacer de acuerdo a las modificaciones de la ley, como la vamos a ver en un ratito más, eso va a implicar que, y es deseable, de que haya un orden, ¿no?, cosa de que la rebaja progresiva, por ejemplo, o si ustedes quisieran incorporar otras de las fórmulas que vamos a ver ahora, como la planificación y promedio por día por semana con un plazo de 4 o a 4x3, que son las otras dos fórmulas que la ley da para efectos del cumplimiento de la rebaja, se puede hacer de manera ordenada y no implique, ¿no?, o no establezca o conlleve, más bien dicho, un cierto desorden. Se dictó, dele nomás. Su nombre, perdón, que no la veo. Ana Cristina. Doña Ana. Ya, en este caso cuando la persona pide las 2 horas de entrada o de salida, pero esa es prerrogativa solamente del empleador, porque yo puedo pedir 2 horas si si yo quiero entrar a las 7 de la mañana y realmente abro a las 8:30. Sí, bueno, me adelanto. Lo que dijo ayer el subsecretario es que es una banda de hasta 2 horas. No de 2. ¿Sí? Vamos a ver, por supuesto, los detalles porque esto es una institución que está en varias láminas, que vamos a ver que, ahora, en general, si la trabajadora cumple, y no están las excepciones que vamos a ver, la trabajadora tiene derecho a pedir la banda. ¿Sí? Ahora, lo de ayer fue, como digo, bastante decidido, porque, como digo, el subsecretario dijo es hasta 2 horas. O sea, puede ser menos. Pero eso obviamente modifica o la entrada o la salida, o ambas. Eso ya dependiendo de cómo lo pacten las partes. ¿Sí? Pero va a haber un conjunto de trabajadoras que, como les digo, igual que lo estamos viendo con el artículo 22, seguramente cuando más o menos esto ya se interiorice, pues estos detalles en general, el titular que la gente tiene es que va a haber una rebaja, pero estos detalles no se van a ir manejando a medida que vaya avanzando, digamos, el tiempo. Pero efectivamente, lo vamos a ver un ratito más, señora Cristina, cómo se va a implementar y cuáles son las excepciones que establece la ley para efectos de aquellos trabajadores que no puedan hacer uso de este derecho. Y ahí volvemos a la misma conclusión. Por una parte, como lo vamos a ver, la inspección de trabajo, me adelanto, le da la ley a la inspección de trabajo para que en caso de duda de la trabajadora o de la empresa, quien califica la inspección. O sea, es el mismo procedimiento reclamable ante el tribunal dentro del 5º día y el mismo procedimiento que en el caso de la calificación del 28 segundo. ¿Sí? Vamos a ver si está en la excepción. Y ahí vamos a ver varios tips que yo voy a dar apenas veamos esa materia, que lo vamos a ver en unos minutitos más. En esta rebaja, a llegar a 40 horas, ya sea empezando 44, 42 y 40, ¿qué es lo que se rebaja? ¿La entrada, la salida? ¿Se puede rebajar la colación y hacer las 44 horas? Se rebaja la jornada efectivamente trabajar. Eso es lo que se rebaja. La efectivamente trabajar. Ya. Sí.
Efectivamente. Vamos a... Ya. Entonces decía yo, incluso como le decía yo, en el artículo 22 se crea incluso un 22 bis que no existía, que habla de una nueva modalidad de distribución. Dice así: por su parte, en el nuevo artículo 22 bis se establece que si las partes acuerdan, esta es la forma 2 de cumplir esto, que la jornada se distribuya en base a un promedio semanal de 40 horas, en un ciclo de hasta 4 semanas. Ella no podrá acceder de 45 horas ordinarias en cada semana ni extenderse con este límite por más de 2 semanas continuas en el ciclo. A fin de materializarlo, se deberá fijar de común acuerdo un calendario con la distribución diaria y semanal en las horas de trabajo en el ciclo. ¿Por qué se estableció esta forma? De una forma más flexible que, como le digo, se ha visto el Código de Trabajo en mucho tiempo. Pero que tiene sus dificultades, a mi juicio, de implementación. Pero vamos a ver cómo se va a ir acomodando. Aparte, esto, la distribución, la fijación definitiva va a estar en el reglamento, como ustedes saben, todavía no se dicta. Pero en general, si uno va a la historia de la discusión de la ley, se planteó la siguiente hipótesis. ¿Qué pasa si aquella empresa, por ejemplo agrícola, volvemos al caso agrícola, que tienen determinados periodos del año, ¿no?, una mayor exigencia, cosecha o siembra, por ejemplo, por dar dos hitos, y que eso implica la contratación de mayores trabajadores, etcétera, etcétera, versus otros periodos, si se puede flexibilizar o se puede planificar, cosa de que la empresa cumpla con la rebaja de jornada. De hecho, los trabajadores de jornada agrícola estables están incluidos en la reducción y tienen que acomodarse a 40, por eso se estableció esta modalidad, por ejemplo. Y es perfectamente posible que, a su vez, dentro del periodo, como le decía yo, periodo determinado de tiempo, en una semana o en un periodo de 4 semanas, haya días que se necesite más trabajo y hay días que no. Por los vaivenes de la productividad o del giro que se desarrolla. Y ahí se estableció, dice, bueno, entonces esa empresa puede optar vía negociación con sus trabajadores a una planificación. Y esa planificación tiene que tomar 4 semanas, que es generalmente la duración de un mes. Por eso se estableció 4 semanas. De esas 4 semanas, si hay un periodo de ese mes en que hay mayor intensidad, los trabajadores pueden trabajar 2 semanas seguidas, por ejemplo, de hasta 45 horas semanales, como hiciste el día de hoy. Y eso es una modificación importante, por ejemplo, en el caso del trabajador agrícola, porque el trabajador agrícola tiene una jornada especial. La jornada especial se modificó por esto. Y tiene que acomodarse a la rebaja. Ahora, ¿cuál es el punto? Si yo en un mes, por ejemplo, junio del 2024, tengo la semana 1 y la semana 2 intensa, y digo, ya voy a aplicar por una planificación por día, por semana, 45 horas, las primeras 2 semanas. Van a haber 10 horas en exceso. Yo voy al margen de 40. Entonces, ¿qué va a decir? Que la siguiente semana va a tener que haber una rebaja progresiva y va a tener que compensarse ese exceso de 10 en las otras 2. Entonces, es perfectamente posible que tengamos jornadas de semanales de 45 y después jornadas, por ejemplo, de 35. ¿Para qué? Para compensar. Ahora, esto, para llegar a este nivel de sofisticación, porque esto implica, digamos, un nivel de sofisticación importante, obviamente lo que va a determinar y va a ser decisivo es la capacidad de planificación de la empresa. Pero la empresa va a tener la posibilidad de hacerlo. Y eso es lo importante. Es decir, yo, volviendo al ejemplo, voy a tener un pic de las primeras 2 semanas de junio del 2024. Entonces yo en mayo del 2024, 10 días antes, yo notifico el horario de trabajo por día y por semana por el mes calendario completo. Entonces los trabajadores van a saber que hay ciertas semanas que van a trabajar hasta 45 y ese exceso de horas va a ser compensado con que las siguientes 2 semanas, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, del mismo mes van a trabajar menos. Y por tanto, por ejemplo, el día viernes van a salir antes, etcétera, etcétera. Esta fórmula, como les digo yo, es lo que se ha establecido como la segunda fórmula en cómo ustedes pueden cumplir la jornada. Es decir, que es una forma de planificación distinta, que implica, por supuesto, un grado de satisfacción, de sofisticación mayor, pero es un grado de flexibilidad y de pacto con los trabajadores que no se tenía noticia en una reforma de este tipo en el libro primero del Código de Trabajo, en este caso sobre jornada.
Así quedó el 22 bis. A efectos del inciso anterior, que el inciso primero ya vimos que es la rebaja de 45-40, se deberá fijar de común acuerdo un calendario con la distribución diaria y semanal de las horas de trabajo en el ciclo. Con todo, las partes podrán acordar diferentes alternativas de distribución de una jornada en un ciclo. Por ejemplo, puede pasar que una semana trabajen 10 horas de lunes a miércoles, después el exceso de las otras se compensará y el viernes, por ejemplo, trabajarán 6 u 8, ahí dependiendo de cómo se vaya distribuyendo, por ejemplo. Entonces, pues, con todas las partes podrán acordar diferentes alternativas, por tanto, de distribución de la jornada en un ciclo. El empleador comunicará al trabajador la alternativa de su aplicación al ciclo siguiente con al menos una semana de antelación al inicio o sea, de los 7 días antes. Así quedó el 22 bis nuevo, que no existía. Entonces tenemos primera fórmula, rebaja progresiva de acuerdo al calendario hasta llegar al 2028-40. Segunda fórmula, también a partir del 26 de abril de 2024, una planificación por día, por semana, hasta un periodo de 4, donde las partes podrán pactar hasta 2 semanas máximo seguidas por 45, se compensarán las otras semanas a promedio 40 o menos, dependiendo del exceso, y podrá planificarse por día y por semana. Y eso significa que incluso, de acuerdo a las demandas o al contexto del trabajo, podrá planificarse días que trabajen más y días que por tanto se compensarán con días que trabajen menos horas. Esta es la segunda fórmula que ustedes pueden implementar. Veremos, por supuesto, a partir del reglamento, cuáles van a ser las fórmulas desde el punto de vista de la forma y de cómo se va a aprobar. ¿Por qué? Porque la teoría indica que si está dando la ley un proceso de calificación a la inspección del trabajo, muy probablemente, y ahí hay una tendencia, yo creo que va para allá, en términos de que el reglamento también establecerá la posibilidad de calificación, es decir, es muy probablemente la inspección pueda intervenir en términos de aprobar, por eso que se establece un periodo de la semana antes, ¿no? Para efectos de aprobar este periodo de calificación, o incluso, como hablamos en un rato más, puede establecerse un periodo de planificación anual. Y en ese caso, seguramente va a tener que ser aprobado por la Inspección del Trabajo. En este caso, sería la dirección regional. A su vez, en este nuevo artículo 22 bis, que no existía, se establece pacto de adaptabilidad con organizaciones sindicales. Hago primero una nota al pie. El pacto de adaptabilidad en la legislación laboral chilena se estableció a partir de la modificación de la ley 20.940, que modificó todo el libro cuarto de negociación colectiva y que entró en vigencia el 2016. Ahí se establecen los pactos de adaptabilidad. Y se podría establecer el pacto de adaptabilidad para efectos de hora extraordinaria y de distribución de jornada. Y la norma quedó ahí. Quedó ahí. Y se retomó con la discusión de esta jornada. ¿Y qué es lo que se estableció? En caso de que el trabajador al que se le aplique el sistema, este sistema de planificación por día, por semana, con límite de 4, se encuentre sindicalizado, se requerirá además el acuerdo previo de la organización sindical a la que se encuentra afiliado. Ese es el inciso tercero del artículo 22 bis. Por tanto, lo que va a ocurrir es una negociación, y esa negociación redundará en una modificación al instrumento vigente, por ejemplo, sea convenio colectivo o contrato colectivo o laudo arbitral en el caso excepcional de ciertas empresas. Esas son las tres formas de negociación colectiva vigentes en Chile. Y va a tener que establecerse a su vez de que mediante negociación colectiva o como pactos directos con el sindicato y solo respecto de sus afiliados, esa es la negociación solamente va a incluir a los trabajadores sindicalizados. Se podrá acordar a su vez, ojo, y esto es de manera excepcional, que el tope semanal contemplado en el inciso primero se emplee a 52 horas en cada semana, aplicándose los demás requisitos y criterios contenidos en el inciso anteriores. Cuando obviamente hablamos de 52 horas semanales, ya estamos hablando de la jornada global, incluido horas extraordinarias. Vamos a ver después, por supuesto, cómo va a haber la modificación de los pactos de la extraordinaria, que también es parte de esta exposición. A su vez, el 22 bis habla del término de relación laboral. Si al término de relación laboral el trabajador hubiere prestado servicios por más horas que el promedio legal en el ciclo respectivo, o sea, ya iba trabajando mayor cantidad y no se había alcanzado a compensar, calculada de forma proporcional, este sistema de por día, por semana, con tope de 4,
deberán pagarse, entonces va a ser en el finiquito, todas aquellas horas necesarias para completar el promedio de 40 horas semanales. O sea, todas las horas que no se alcanzaron a complementar se pagarán y se pagarán como parte del finiquito en el término de relación laboral. Por supuesto que el 22 bis, cuando habla de término de relación laboral, estamos hablando evidentemente de la aplicación de la causal de necesidades de la empresa, establecimiento de servicios establecido en el artículo 161 principalmente. No obstante aquello, evidentemente, si existieran otras causales como la del artículo 159 o del artículo 160, el trabajador no reclamare, también deberá incluirse en el finiquito. Esto, por supuesto, con una prognosis, realizando una prognosis que evidentemente va a estar regulada definitivamente en el reglamento. A su vez, y esto es lo que conversamos justo antes de consultar, ahora vamos a ver en detalle. Se estableció un beneficio que no existía en el Código del Trabajo. Este beneficio, atendiendo a la historia de la ley, tuvo como antecedente la legislación precisamente que yo comentaba en tiempos de COVID, que estableció la prerrogativa, esa norma está vigente, que antes no ha estado excepción constitucional, ¿no? Las madres, siempre y cuando su labor lo permita, evidentemente esa es la excepción, pueda volver a teletrabajo, ¿cierto? Cuando tiene a cuidado, ¿cierto?, niños de menores de 12 años o personas en situación de discapacidad. Teniendo vigente esa norma que fue dictada en tiempos de pandemia, se tomó el mismo modelo y dijo, bueno, ya que estamos flexibilizando el código en el libro primero sobre jornada, vamos a incorporar un derecho como contrapartida a esta posibilidad de pactar hasta 52 horas semanales totales por los sindicatos, hasta establecer una fórmula B de cumplimiento de la reducción de jornada por día por semana con tope de 4, y se estableció esta nueva prerrogativa, que es el beneficio para padres, pero por supuesto siempre va a ser supeditado a la decisión de la madre, como ha sido la tendencia en todo este tipo de beneficios. Esto también está en la nueva protección a la maternidad, por ejemplo, cuando se quiso establecer, que está vigente, pero que prácticamente no se ha autorizado, en términos de que, como sabemos, a partir del postnatal parental, ¿cierto?, las madres pueden volver antes y trasladar esas últimas semanas al padre, ¿no? Pero siempre a decisión de la madre. Bueno, ese mismo criterio se dejó acá. ¿Qué es lo que estableció? ¿En qué caso o qué requisito? Beneficio para padres que tienen a su cargo menores de 12 años. O sea, el mismo criterio de la legislación para tiempos de COVID. Se mantuvo el mismo criterio en tope de año. Dice, respecto a los trabajadores que sean madres o padres de niños o niñas menores de 12 años y las personas que tengan que tengan el cuidado personal, es decir, tutores, curadores o personas en situación de cuidado, del Sistema Nacional de Cuidado chileno, tendrá derecho a tener una banda de 2 horas, pero ayer el subsecretario Bocardo agregó de hasta 2 horas, o sea, no es rígido de 2 horas, hasta 2 horas, en total para anticipar o retrasar el inicio de sus labores, lo que determinará también el horario de salida al final de la jornada. O sea, y aquí hago hincapié cuando termine este punto. Esta normativa, por supuesto, implica la inclusión de normas de flexibilidad laboral inédita en el Código del Trabajo, más allá, por supuesto, de las facultades del empleador de establecer en el artículo 12 del Código del Trabajo denominado jus variandi. Ustedes saben que hoy día, antes de esta modificación, el artículo 12 actual del Código permite al empleador modificar la jornada en hasta 1 hora o modificar el lugar donde se emplean las funciones del trabajador, siempre y cuando esté dentro de la zona, dentro de la región, y que esto no cause un perjuicio para el trabajador. Estas facultades están en la jus variandi. Bueno, acá hay una facultad distinta, y por eso que no fue incorporada al artículo 12, sino que en el artículo 22 bis, en términos de perdón, establecer de que, dada que la prerrogativa es de decisión de la trabajadora principalmente, esta es la que se puede dar, ¿no?, esta banda de hasta 2 horas para la salida, para alterar la salida o la entrada, o ambas, ¿no?, de común acuerdo con el empleador. Sin embargo, como lo vamos a ver, la ley estableció excepción y requisito. ¿Cuál es el requisito para que este trabajador o trabajadora que tenga a su cargo niños de hasta 12 años pueda ejercer este derecho de esta banda hasta 2 horas? Dice, para ejercer este derecho, el trabajador deberá, primero, entregar al empleador el respectivo certificado de nacimiento o la sentencia que le otorga el cuidado personal de un niño o niña. O sea,
Tips quinto. Y haciendo el mismo sentido de lo que hemos recomendado hasta ahora. Como hay una banda, una norma transitoria, que recién vamos a ver esto, por lo menos si ustedes eligen la fórmula A, que es la rebaja según calendario, hasta 26 de abril de 2024, ustedes tienen todo este plazo para tener claridad y exigir la documentación respectiva, en este caso los certificados, ¿no?, de todas aquellas trabajadoras que tienen niños de hasta 12 años. Eso tienen que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque, insisto, en lo deseable para que se pueda cumplir en plazo esto, al igual que hemos visto en la calificación cuando lo vimos por los trabajadores eximidos del límite de jornada, aquí también es deseable que ustedes tengan claridad si esas trabajadoras, desde este universo de trabajadoras que puede ocurrir, que tengan niños de hasta 12 años, que es la tendencia chilena, más o menos, trabajadoras entre 20 y 35 años van a estar seguramente en esta banda, o pueden estar mayoritariamente en esta banda de 12. Para tener claridad del universo, eso es lo primero. Segundo, porque vamos a ver que hay excepciones. Entonces, no solo basta con que ustedes como empresa tengan claridad cuál es la cantidad de trabajadoras que tienen desde el universo de su empresa, tienen niños a su cuidado de hasta 12 años. No basta con eso, sino que vamos a ver, a su vez, si a juicio de la empresa de este universo, si califican todas o algunas están excepcionadas. Vamos a ver cuáles son las excepciones. Pero si dice la ley padre y madre, el padre, ¿por qué lo va a dejar afuera? Y si tengo a los dos trabajando, Porque la elección es de la madre. ¿Es uno u es otro? es uno u otro. Sí, como la vamos a ver ahora un ratito más, unos minutitos. La decisión siempre del cuidado está entregada a la madre. Y en general, como le decía yo, en la norma del COVID es así, en esta norma es así, en la norma de protección a la maternidad siempre se mantuvo la decisión de la madre. Pero vamos a ver, déme unos segundos para terminar esta idea. Pero vamos a ver lo que usted dice. ¿Cuáles son las excepciones? El empleador, regla general, no podrá negarse a que la trabajadora tenga derecho a esta banda de hasta 2 horas, que va a tener que pactarse con ustedes. Y eso, por supuesto, a su vez va a significar un anexo de contrato. Evidentemente. Este anexo de contrato va a tener que seguramente ser notificado al sitio midet.gov.cl o bien en el caso de la fiscalización por correo electrónico, que existe vigente hasta el día de hoy. Bueno, ¿cuál es la regla general? El empleador no puede negarse, sino cuando o bien la empresa funciona en un horario que no permita anticipar o postergar la jornada de trabajo, puesto que hay que determinar el reglamento cuando se da, o por la naturaleza de los servicios prestados por el trabajador. O sea, la naturaleza de los servicios impide que esta trabajadora pueda tener esta banda de hasta 2 horas. ¿Cómo se va a determinar esto? Por el reglamento. Pero insisto, se entrega, al igual que en el caso del 22 y su segundo, la prerrogativa de calificación a la inspección. Por tanto, yo también recomiendo nuevamente de que anticipándose a esto, puedan ya empezar a hacer las respectivas consultas para efectos de cuál actualmente del universo de las trabajadoras que ustedes tienen, que tienen a su cuidado, sobre todo trabajadoras, márquense ahí, cuidado a su cuidado, niñas de 12 años, van a estar en la excepción o van a estar en la regla general. Porque insisto, los horarios es que o funciona un horario que imita anticipado por postergar la jornada o por naturaleza de los servicios no puede hacer. Por tanto, las funciones exceptuadas, aquí lo que hace el legislador es dar a modo de ejemplo, y eso yo creo que establece bastante o esclarece bastante. Dice, como el caso de funciones o labores de atención de público. Primer caso que quedan exceptuados. O que sea necesario para la realización de los servicios de otros trabajadores. O sea, está realizando un reemplazo. Por ejemplo. O de atención de servicios de urgencia. Por ejemplo, trabajadoras de clínicas particulares, por ejemplo. Para quedar exceptuadas. Obviamente que trabajen en urgencia, evidentemente. Trabajo por turno, queda totalmente excluido, por supuesto en regla general. Guardias o similares, en tanto requieran que el trabajador efectivamente se encuentre en su puesto a la hora específica señalada en el contrato de trabajo o en el reglamento interno. Aquí yo pongo un ojo grande. Cuando habla de contrato de trabajo en el reglamento interno, ¿qué es lo que significa en el fondo? Que en definitiva, la legislación para efectos de este beneficio va a significar
que todas las empresas van a tener que tener una modificación al reglamento interno como normativa de carácter general, que establezca justamente el beneficio de los padres que tienen a cargo menores de 12 años. Y que establezcan qué es lo que dice la ley, cuáles son las excepciones, y de acuerdo a las funciones de las trabajadoras, sobre todo trabajadoras, que están en esta banda, cuáles son las funciones que automáticamente quedan exceptuadas. Como les digo, aquí la ley da a modo ejemplar ciertas luces de aquellas trabajadoras que de frentón, y hago hincapié en trabajadoras, ¿por qué? Porque si uno va a la experiencia general, el 99,9% de los casos de beneficio en donde la trabajadora madre es la que decide, se lo toma la madre, no se lo da, no se lo cede al padre. Por eso que hago hincapié en trabajadoras. Entonces, si tienen atención al público, ya saben que está fuera. O que estén en realización de servicios de otros trabajadores, o sea, por ejemplo, en reemplazo, queda fuera. O de atención a servicios de urgencia, que pueden ser calificados por ley o que establezcan en lugares como urgencia, como por ejemplo hospitales, que son, por supuesto, clínicas privadas, por ejemplo, que son, por definición, trabajos de emergencia, trabajan en turno o son guardias o similares. Entonces, aquí necesariamente hay que anticiparse y establecer, a mi juicio, un título nuevo que se llame justamente el beneficio de padres que tienen acá con menores de 12 años, producto de la rebaja de jornada. Ese es el título de la canción. Beneficio de padres que tienen a su cargo menores de 12 años, producto de la rebaja de jornada. Y establecer toda esta normativa. Casos general, norma general, cuáles son las excepciones y en base a la realidad de la empresa, cuáles son las funciones establecidas en los contratos, porque ahí obviamente tiene que haber una directa relación y concordancia entre lo que establece la designación de cargo y el objeto del contrato con lo que establezca el reglamento. Porque si hay una contradicción, efectivamente puede haber una multa por una razón muy sencilla. Porque si hubiese una contradicción teniendo presente que el reglamento interno es una norma de carácter general, perfectamente podría pensarse por parte de un fiscalizador de que al existir contradicción, lo que pretende esa contradicción es hacer inaplicable el derecho. Y eso es una norma general de fiscalización, eso está desde el decreto 263 en adelante, en el caso de la inspección del trabajo. Bueno. Por tanto, a su vez, debe reformarse el reglamento interno para precisar a aquellos trabajadores que, en el caso de la empresa, de la realidad de cada uno, por sus funciones no pueden hacer uso de este derecho. Asimismo, deberá especificarse el contrato de trabajo mediante anexo. Y en ese caso, por tanto, ojalá informar al portal midt.gov.cl, al igual que cuando escrituran los contratos de trabajo, que tienen el plazo, ustedes saben, de 15 días para subirlo. Elección del derecho, como lo planteaban. Si ambos padres son trabajadores, como se consultaba, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer uso de este derecho. Y ahí nuevamente la inspección de trabajo se le entrega un proceso de calificación. En caso de controversia, es decir, ¿qué va a ocurrir? Esto va a ser, yo creo que aquí va a haber un proceso de conflictividad creciente y hay que saber manejarlo bien. Por eso que la ley, insisto, sabiamente establece esta serie de normas transitorias que prorrogan la vigencia de la ley para efectos de la implementación justamente de estas cosas. En caso de controversia y coacción de cualquiera de las partes, y créanme que las trabajadoras lo van a hacer, el inspector de trabajo respectivo resolverá si esa determinada labor se encuentra en alguna de las circunstancias descritas. O sea, si es por el horario no se puede, o por otra de las funciones no se puede. Pero hay que tener claridad. O sea, vuelvo a reiterar, aunque sea majadero. Así como hay que hacer hoy, este año, un análisis de qué trabajadores, no obstante la vigencia ya implementación definitiva de la ley a partir del 26 de abril de 2024, que es el límite, digamos, día D, llamémoslo así. Porque ahí ustedes tienen que rebajar automático de al menos de 45 a 44. No hay otra opción. Entonces, así como va a tener que, tiene que hoy día claridad de aquel universo de los trabajadores, si es que fuera el caso, hoy día están exceptuados del límite de jornada, si son traspasados a jornada ordinaria o se mantienen en la excepción, aquí tienen que hacer exactamente el mismo análisis. ¿Qué trabajadoras van a poder ejercer la banda de hasta 2 horas? Punto 1. 2, que es súper importante, ¿cómo se va a negociar con ustedes? ¿Cómo se va a negociar?
Van a dejar, por ejemplo, que entre una hora más tarde y se vaya una hora antes. Van a negociar media hora antes, media hora después. Van a dejar, no, usted me entra solamente una hora antes o se va una hora después, que son las 3, 4 posibilidades que establece la ley. Cuando habla de hasta la banda de 2 horas. Porque eso hay que negociarlo con la trabajadora. Y la trabajadora tiene que entender de que, por ejemplo, si ustedes dan una banda inferior a 2 horas, pero están cumpliendo la ley, porque se va a cumplir la ley así, tiene que entender del por qué se justifica que no sean las 2 horas. Bueno, todo ese proceso de negociación y la escrituración del anexo por lo demás, y a su vez la escrituración de la modificación al reglamento interno, que yo insto que lo hagan ahora. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que toda modificación al reglamento interno tiene que ser aprobada por la Dirección de Trabajo y eso se demora. Eso no es tan automático. Entonces, insisto, por eso la ley dio este plazo de 1 año de adecuación y a partir de ahí este proceso nacional de fiscalización que va a su vez, por supuesto, contemplar, como lo vimos, este proceso, esta posibilidad de que las empresas voluntariamente se acojan a un proceso de fiscalización voluntaria para efectos de justamente la implementación de estas cosas. Pero como hay una competencia específica entregada a la inspección, cuya resolución tarda su rato, no es tan automática, en este mismo caso yo los insto a tener todos estos elementos ya en estudio este año, cosa de que, insisto, cuando se llegue a la fecha ya de rebaja, por lo menos, que es lo mínimo que va a pedir la ley, que ustedes rebajen de 45 a 44 para todos aquellos trabajadores que tienen jornada ordinaria y aquellas jornadas especiales como vamos a ver y excepcionales del artículo 38 que también están modificadas por esta ley, tengan claridad respecto de cuál va a ser el universo efectivo de trabajadoras que van a poder hacer uso de este derecho. ¿Dudas o consultas sobre 12 años? Yo tengo una consulta. Dígame. La elección de para retrasar la jornada, ¿esto era parte de la jornada o es permiso de... O sea, tú dices si es parte de la jornada, se imputa la jornada, ¿dices tú? Exacto. Lo que pasa es que lo escucho medio entrecortado. ¿Se me puede repetir, perdón? Se escucha muy bajo, muy bajo. Repítame, le entendí como la mitad. Si usted, yo creo que entendí de que si este permiso, que es un derecho en el fondo, se imputa a la jornada. Esa es la duda, ¿no? Sí, en fin. Sí, efectivamente se imputa a la jornada. Se imputa a la jornada. En el fondo, si uno lo entiende de acuerdo a la historia de la ley, es un beneficio, o sea, el sentido del beneficio se parece mucho al derecho obligatorio a alimentación de los niños hasta 2 años. Cumple más o menos el mismo objetivo. Porque justamente lo que se estableció de flexibilidad es que se entiende que hasta niños hasta 12 años no los padres puedan con esta banda de hasta 2 horas, por ejemplo, ir a buscar a los niños al colegio, llevarlos, qué sé yo, ¿no? Pero efectivamente es parte de la jornada. Por eso es de que es imputar a la jornada, sin duda alguna. Por eso es de que es importante, como les digo, tener claridad de el universo de trabajadores, hasta cuándo se les va a dar, cuándo se les va a pactar por anexo, que por supuesto el anexo debería estar antes del 26 de abril de 2024, eso seguro, y ver cómo lo van a pactar ustedes, por cuánto margen y que la empresa entienda, y mire, teniendo esta banda nosotros podemos, para que no se afecte el funcionamiento, podemos darle hasta este margen, ¿no? Y ahí obviamente se va a negociar de acuerdo a su vez también a la necesidad de la trabajadora, porque por ejemplo si la trabajadora es decir, mire, sabe que yo no tengo quien vaya a buscar a mi hijo al colegio, entonces voy a buscar al hijo, lo llevo a la casa, lo dejo con la abuela y me devuelvo. Ya, ¿eso cuánto se demora? Media hora, 40 minutos, no sé. Entonces, por eso que la ley dio de una banda de hasta 2 horas, ¿no? Ahora, obviamente a su vez, como les digo y recalco, hay que ver si esa trabajadora puede ejercer el derecho o está en la excepcionalidad. Sea porque trabaja directamente en público, está en proceso de reemplazo, trabaja en turno, desempeña la labor de guardia de seguridad y tiene que estar una hora predeterminada porque es su turno y no hay un reemplazo distinto. O sea, si está en la excepcionalidad o está en el derecho, en la regla general del derecho. Y como le digo, existiendo una competencia específica a su vez de la inspección para efectos de controversia, de que será esta quien califique si la trabajadora tiene el derecho
o está en la excepcionalidad, hay que efectivamente anticiparse a la entrada en vigencia definitiva de la norma transitoria del 26 de abril de 2024. No sé si se entiende. ¿Se entiende bien? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. O Sí, te sea, escucho. Sí. ¿Se entendió bien? así como, sí, como en resumen, bueno, lo que tenemos que tener antes entonces es primero determinar los certificados, ¿cierto? De las personas que tienen estos hijos menores de 12 años, Exacto. que primero siempre es la madre, aunque tengamos a dos trabajadores, padre y madre trabajando en la empresa, siempre es la madre Siempre es la madre. la que la llevará este beneficio. Sí. Y se tiene que pactar con el trabajador, o sea, tampoco, aunque nosotros tengamos ese detalle, nosotros vamos a llegar y ponerlo, sino que la persona también debe solicitarlo. Esa es mi Exacto. duda, o sea, si la Sí. persona no le interesa esto y le da lo mismo y No, sigue a lo que dice el no contrato, no se ejerce. no se Exacto. ejerce, ya. O sea, tiene que el trabajador expresar que quiere acogerse a esta modalidad, entonces. Exacto. Y si el trabajador lo Ah, hace y no está en la ujú. excepción, la empresa no puede negarse. Y ahí no puede negarse, ya. No puede. Ahí sí me quedó claro. Pero como le digo, pero ve que hay como, por eso digo, más allá que tiene que estar el reglamento dictado en septiembre de este año, pero como les digo, hay un proceso de negociación previa y también, eso también es un tips, ya como el sexto, séptimo. Yo creo que es necesario, para efectos de la negociación, un proceso de charla a los trabajadores, para que entiendan en qué consiste y cómo se pacta y quiénes van a estar al tiro exceptuados, cosa de que las trabajadoras no lleguemos a un proceso de conflictividad encima de la fecha o ya en la fecha de implementación de la norma transitoria, 26 de abril de 2024, recién viendo si tienen derecho o no tienen derecho. Por eso que yo creo que hay que anticiparse a esto. ¿Por qué? Porque, insisto, ustedes lo saben mejor que yo. Si hubiera la duda, si hubiera una duda de una trabajadora que en su concepto ella quiere hacer uso del beneficio, tiene niños menores de 12 años y ella cree que tiene el derecho y ustedes le explican de que ella está en la excepcionalidad y que no lo va a poder hacer uso del derecho, la trabajadora va a reclamar. Eso es seguro. O sea, no hay que ser, digamos, un doctor en derecho para entender eso. Va a reclamar. Y como hay un caso de controversia que califica la inspección, teniendo presente que la inspección tiene, ¿no? Por principio, ¿no? Ser prooperario, o sea, ser pro trabajador, porque es el sentido del por qué la dirección del trabajo existe. Igual que el Ministerio del Trabajo, igual que el código en sí, el código del trabajo, en cuanto al sentido de la legislación, evidentemente en la inspección, y ese es el sentido de todas las declaraciones que han dado las autoridades desde que esto se publicó el 26 de abril de este año, es que, insisto, el sentido de la legislación es que los trabajadores puedan ejercer los derechos que le otorga la nueva ley. Ahora, obviamente, ¿por qué se tuvo que hacer una excepcionalidad? Por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque el ejercicio del derecho, como hubo aquí y se intentó como objetivo compatibilizar esta rebaja, y en este caso este derecho específico, con el funcionamiento y la productividad, evidentemente lo que no puede ocurrir, y por eso que existe esta cantidad de excepciones a este derecho, es que el derecho ejercido no afecte la marcha y el funcionamiento de la empresa. Por eso que se establecieron tantas excepciones. Ahora, pero con todo, a pesar de que existen excepciones, y que la ley incluso lo da, como ustedes lo ven, con casos concretos de ejemplo, obviamente el sentido del legislador es que si no existe la fundamento alguno y la trabajadora expresa su derecho, que seguramente va a ser el 90-99% que va a querer tomarse la banda, y ustedes como no pueden negarse van a tener que incorporarlo, aparte del funcionamiento de la empresa. Entonces, por eso es de que es interesante ver cómo esto se va a ir dando a medida de que vaya avanzando, digamos, la implementación de la ley, los reglamentos y demás. Don Don Ronnie, Ronnie, una consulta. Ay,
Sí, dile, por favor. Una consulta. ¿Cuándo se extingue? ¿Automáticamente cuando el menor cumple los 13 años? Claro, Ya, entonces exactamente. dentro del contrato o el anexo de trabajo que se le haga a la trabajadora tiene que quedar estipulado eso también. Por supuesto que sí. Y de Ya. hecho, el anexo le doy al tiro el título de la canción. El título del anexo es Beneficio, Permiso, Banda, Cuidado Menor de 12 años. Ah, ok. Es. Ya. Ese es el Don, título de la canción. ya. Don Ronnie, Dígame. si el padre, si el padre pide este beneficio, nosotros tendríamos que pedir un certificado que la madre lo está otorgando. Así es. Gran pregunta, carita feliz, ya para ahí. Puede pasar y puede ocurrir de que el padre y la madre trabajen ambos en distintas empresas. Y por ejemplo, ustedes solamente tengan a la madre. En ese caso, lo que tiene que ocurrir es que la madre, por una parte, tiene que establecer en un documento que ella renuncia al derecho y se lo traslada al padre. Y a su vez el padre presentar este certificado, ¿no? Que va a tener que ser enviado por carta certificada con copia de la inspección, regla general, igual que norma de protección de la maternidad. Esto tampoco está en la ley, eso va a estar en el reglamento, pero ya esto ya lo averiguamos, esto ya sabemos. Va a tener que ser por carta certificada con copia de la inspección. En el caso de este caso. Entonces el trabajador, en su empresa, respectiva, va a tener que establecer esta carta certificada copia que llega a ellos, que fue enviada al empleador de la mujer, que le cede los derechos a él y a su vez el trabajador tiene que presentar, por tanto, esta carta certificada más el certificado de nacimiento que acredita que es menor de 12. ¿Esta es una autorización simple, notarial o algo? No, carta certificada basta, sí. No hay una exigencia del ministro de Fe para este efecto. ¿Por qué? Porque es una manifestación de voluntad expresa del trabajador, en este caso. Porque no es renuncia, es ceder. Acuérdense que los derechos laborales son irrenunciables. Son normas generales. Artículo Pero 15 del Código. ¿este trámite lo hace el empleador o lo tiene que hacer el trabajador? Pueden hacerlo ambos. Pueden hacerlo ambos. Puede ser o la trabajadora, que sería lo deseable, o en el caso de que la trabajadora necesita ayuda, es perfectamente que el empleador aporte, en el sentido de que, por ejemplo, le ayuda a redactarlo o se lo envíe por carta certificada para tener el respaldo, etcétera. Sí, efectivamente no hay problema. Eso también va a estar en parte del reglamento, porque la idea justamente es hacer expedito el ejercicio del derecho. Sí, efectivamente. Porque a su vez, obviamente, es totalmente comprensible que la empresa también tiene interés en determinar a ciencia cierta qué número de trabajadoras van a estar efecto al beneficio. Sí, claro que sí. ¿Quién más? Bueno, yo tengo una pregunta más referente Dale, a lo dale. mismo. Esto ha pasado en todos los cursos, que está de la parte de mi pregunta. Hay un tiempo en que, o sea, ¿cuáles son los plazos en los casos de este trámite? Cuando un trabajador, no sé, cuando una madre pide, me tocó hacer lo de la paternidad compartida, digamos. Entonces, hay un plazo para presentar la documentación em, cuando la madre cede al El padre derecho. este derecho. Buena pregunta. El plazo todavía no existe. Va a estar en el reglamento. Probablemente, si uno sigue el mismo mecanismo de norma de protección a la maternidad que usted hace alusión, va a ser el plazo de 80 días. Sí, es probable. Pero ahí no podría darle una respuesta a ciencia cierta porque el reglamento no ha sido dictado. Pero yo creo que va a estar por ahí. Por eso de que vuelvo a insistir. Ahora, la pregunta, le hago a usted, por ejemplo, la pregunta. ¿Usted más o menos sabe cuántas trabajadoras están en esta situación? General. Después vamos a la excepción. Sí, lo tenemos. Tenemos Más o ese menos registro. cuántas son. Pero. Uy, no podría, tendría que mirarlo, No, pero pero lo tengo aproximado. registro de. Serán Debe ser 20, una, 30, no más de 10, 20, no más de 20. no más de 20, ya. Sí. Entonces, hagamos el ejercicio con usted. De esas 20, ¿hay alguna que esté permanentemente en atención al público? No. Ya. Entonces, esa queda excepción fuera. ¿Son guardias de seguridad y tienen que estar en un horario preciso y no pueden tener reemplazo? No. También puede ser que sean. Ya, O sea, no. sí, es que tengo operarios, entonces dentro de Ya. eso están, claro, así ¿Tienen tendría. trabajo por turno? No. Ya, entonces, ese es el ejercicio, por eso es lo interesante que tú dices. Entonces dices, no, son como 20, no más de 20, ya.
Entonces, como le digo, lo que yo insto al día de hoy, o a partir de este año, y si tienen dudas, consulten a la inspección y decir, mire, del universo de estas 20 trabajadoras, a juicio de usted, señor inspector de trabajo, ¿cuántas? Cosa de que, insisto, y a su vez, por supuesto, tiene que tener el anexo listo, firmado, pactado en la banda, de hasta cuándo, o sea, todos esos elementos. ¿Cuándo? Fecha antes del 26 de abril de 2024. ¿Por qué? Porque, insisto, y vuelvo más allá de que hay una una marcha blanca, que seguramente va a haber, multas de cortesía, se van a establecer plazos de implementación. Al adoptar el Estado de Chile un plan nacional de fiscalización, estas cuestiones ustedes las tienen que tener resueltas antes. Porque la teoría indica que conjuntamente, como así lo dice la norma transitoria, al 26 de abril del 2024 va a estar plenamente vigente la ley. Y por tanto, al estar plenamente vigente la ley, este beneficio también va a estar vigente. Y si tienen dudas de calificación, la calificación yo recomiendo que se haga antes. Ahora, lo que no está resuelto 100%, eso lo veremos, es si el proceso de calificación, la Dirección de Trabajo admite que sea antes del 26 de abril o a partir del 26 de abril. Eso lo vamos a ver en el reglamento. Ahora, ¿pierde a uno algo con empezar a hacer las consultas antes? Yo creo que no. Porque si el criterio de la inspección o de la dirección regional en la región que usted desempeña funciona, digamos. La empresa dice, no, en realidad es bueno tener la calificación antes, bueno, mejor hacerla antes. Porque usted tendrá que, si es así, va a haber una avalancha de solicitudes de calificaciones. Y eso es evidente, ¿no? Muchas veces, y eso ha pasado en otro tipo de legislaciones laborales, ocurre que se le da mayores prerrogativas a la inspección, pero no necesariamente mayor dotación de personal. Entonces puede pasar de que nos llenemos de calificaciones y después las cosas salgan semanas, incluso meses después. Entonces, bueno, la idea ojalá es poder anticipar. Más dudas o consultas sobre esto, pues yo no los veo, entonces, micrófono abierto. Ronnie, yo por aquí, Daniela. Doña Daniela, dígame. Como usted dijo anteriormente, este tipo de beneficio es muy parecido a la jornada de hora de alimentación que tienen las mamás, Sí, ¿verdad? Ya, en opera ese de caso, una forma parecida. ya en ese aspecto, ¿quién se hace cargo del traslado de estas personas? Porque en nuestro caso nosotros otorgamos la movilización a todos los trabajadores, digamos. Yo lo mantendría así. ¿Qué? Como Yo- que el trabajador quiera por No, su cuenta cómo se traslada. si usted tiene la posibilidad de trasladarlos a todos, yo lo mantendría así. Esa es mi opinión. Ahora, no existe una norma sobre eso. Es que su pregunta es muy buena. No existe una norma. O sea, no existe ninguna norma que diga el empleador deberá proveer el traslado. No lo dice. La ley habla del beneficio de hasta la banda de 2 años, de 2 horas, etcétera, etcétera. Okay. Pero ahora, si ustedes pudieran hacerlo, fantástico. Porque a su vez también ordenan los tiempos de ustedes. Ya, perfecto. Bueno, seguimos. Don José. No, hagamos, el break. Ronnie, hagamos el break. Hagamos el break. Ya, son 10 para las 11, según yo. Sí, a las 11:05 retomamos. A las 11, sí. Ya, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que hasta el minuto esté claro. Sí, vamos, ahí hasta, nos tomamos harta nota.